¿Ahora sí? Sí, Ya. Bueno, las palabras de bienvenida por parte del profesor Pablo Martínez de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha. bien, muy buenos días. Un gusto compartir esta instancia. Bien, el coloquio se lleva por título Itinerarios de la Libertad, transición emancipatoria hacia la libertad de los modernos. Bueno, primero doy las gracias a todos los que han colaborado para poder estar hoy conectados. Ha sido difícil, pero bueno, esto en cierta medida es ensayo y error. Hay muchas cosas que tenemos que ir afinando, que ir mejorando. Y bueno, yo creo que esa es una de las tareas también que nos queda por delante. ¿Ya? Bien, en especial debo agradecer a los ponentes que han dado de su tiempo para entregar sus ideas. Y además debo agradecer la labor logística de las ayudantes, ya en este caso Elena Rivas, ¿ya? Y Samantha Fernández, quienes se han esmerado en levantar este coloquio. Por supuesto, destacar el ofrecimiento a colaborar como moderadores de la estudiante Catalina Pérez y del estudiante Guillermo Cubillos. Bueno, debo decir que el coloquio se inscribe dentro del desarrollo del proyecto Fondes Irregular, titulado La dignidad humana como referente normativo político social en la teoría de la justicia del liberalismo idealista de Genaro Basolo, un título grande, ¿ya? Bueno, y como título grande requiere también que le demos esa connotación también pública, ¿ya? Y este coloquio es para eso, ¿ya? Bien, y ese proyecto lo ejecuto junto al profesor Francisco Cordero Morales, y ya que hemos venido desarrollando el tema de este filósofo chileno, sobre todo el tema de la libertad y la dignidad en el filósofo chileno, desde hace bastante años. Bien, el coloquio se trata de la libertad de los modernos, que en cierto modo es todavía nuestra libertad. Tratamos aquí de la historia misma como historia de la libertad y como tensión a la emancipación. Es decir, en la historia habría una tensión a esa emancipación, a liberarnos en cierta medida. Esta libertad moderna tiene su modesto origen en la libertad de trabajo, que deriva del gran acontecimiento de la Gran Revolución Francesa y el paso del régimen de autoridad a uno de libertad, donde al menos en el papel deja de operar la opresión del vasallaje bajo sus formas más indignantes, como el trabajo obligatorio ligado a un señor, que por lo general exige un trabajo gratuito. Pero a su vez nos damos cuenta que esa forma de vida social y política recién inaugurada bajo el signo de la libertad comercial y bajo los presupuestos del liberalismo muestra sus insuficiencias y genera sus problemas que quieren ser subsanados mediante nuevos principios que cohesionen el entramado social. Y ahí es donde los propios liberales, y por supuesto desde la crítica de izquierda, ya se empiezan a incorporar nuevos principios, no solo el principio de libertad, sino también el principio de asociación y el principio también de dignidad, como articuladores de la esfera social y política. La tensión más significativa en términos teóricos y prácticos aparece cuando algunos, al considerar el orden social y político, creen que es imperativo dar con una emancipación que rebase la personalidad individual y vaya hacia la emancipación social y política. Por tanto, perdón, para ello se requerirá de la superación de diversas alienaciones, escisiones y contradicciones. Por tanto, muchos buscarán la emancipación, ¿cuál emancipación? Que no será bajo la nota de judío, de mujer, de indio, de negro, etcétera, sino la emancipación en cuanto ser humano, del ser humano concreto en su relación con el ser humano genérico. Ciertamente otros dirán que esta liberación no es posible y que lo que nos queda por hacer es saber convivir con las diversas alienaciones como elementos constitutivos de la vida. La libertad será desarrollo, pero no una liberación en la radicalización de la sociabilidad.
Bueno, y para terminar esta presentación, debo decir, y creo interpretar a todos los participantes, que aquí nos ha de mover una voluntad por mantener una mente abierta y no dogmática, que busca ensayar una mente abierta que sin dejar de defender nuestras posiciones es capaz de rectificar por el peso de las buenas razones. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por las palabras de bienvenida. ¿Te escuchas? Bueno, me presento, soy Catalina Pérez, estudiante de Pedagogía de Filosofía de la Universidad de Playa Ancha, y seré la moderadora de la primera parte de este coloquio. El día de hoy tendremos a 3 exponentes que nos presentarán puntos bastante relevantes del tema en cuestión. Y bueno, va a haber un espacio de rondas de preguntas que va a ser al final de las ponencias, y se sugiere dejar las preguntas en el chat o al final abrir sus micrófonos. Comenzaremos con la primera expositora, Samantha Fernández Martínez, técnico jurídico y estudiante de 4º año de Pedagogía en Filosofía, ayudante ad honorem de la asignatura Filosofía Medieval a cargo del profesor Pablo Martínez. Asimismo, es parte del trabajo del programa PASE de la universidad, monitora en las áreas de adicción, violencia de género y violencia doméstica, y su ponencia lleva el nombre de Herencias del espíritu medieval en la libertad de la mujer. Samantha, por favor, puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer el espacio. Es para mí un honor estar compartiendo espacio con profesores, futuros colegas, así que se agradece eso. A mis compañeras que están acá, que me ayudaron y nos ayudamos en conjunto a que esto resultara lo mejor posible. Y agradecer a los que están presentes también, igual que mi compañera, incentivarlos al diálogo. Esta es la idea de este espacio. Bueno, como comentaba mi compañera, Catalina, mi ponencia lleva como nombre Herencias del espíritu de lo medieval en la libertad de la mujer. Así como fue la presentación del profesor Pablo Martínez, él habla de la dignidad, emancipación social y política, pero en cuanto a una emancipación de un ser humano en general. Más allá de hablar de un tema de género, de color de piel, es un tema de emancipación general, una libertad real, si se pudiera decir de algún modo. Pero para partir, el tema que quiero plantearles a ustedes, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Por qué hablar de libertad? Y justo en estos tiempos, claramente en la situación en la que nos encontramos ahora como humanidad, independiente al apellido que queramos utilizar junto al término libertad, con esto me refiero a libertad política, social, individual, hablar de esto no debe ser mera coincidencia en este momento. Al contrario, la libertad hoy en día debería ser tomada con el peso que tiene. Con esto quiero abrir el tema y espero que podamos sumergirnos en estos breves minutos que tenemos en esa libertad que nos heredó, que nos dejó como en esa letra pequeña la época medieval. Hoy en día esta herencia la podemos repensar desde la rigidez de la libertad de la mujer medieval. Y quizás, que es como mi idea medular, logremos identificar ciertas similitudes con la mujer actual. Y junto con esto, todas las implicancias políticas y sociales que esto conlleva. Tomaré de base 2 textos. El primero se llama La discusión medieval sobre la condición femenina, de Joseph Ignacy Saranyana, y el segundo texto es La historia de la mujer en la Edad Media, bajo la dirección de Duby y Michel Perrot. De estos ambos textos tomaré gran parte de lo que voy a exponer en este espacio. Ahora, para situarnos y recordar cómo se fue constituyendo la mirada de la mujer en la época medieval, que son un poco los cimientos, ¿no? Debemos recordar el papel que cumplió la Iglesia. Aquí se configuraron 2 figuras con mucha fuerza, y esta fuerza logró identificar a la mujer. Hay que tener ojo en eso también. Estas 2 figuras llevan el nombre de Eva y María. La gran mayoría sabemos que Eva es la mujer creada para la existencia de Adán, creada desde su costilla,
Sin embargo, no debemos olvidar que es ella quien provoca la expulsión total de ambos del paraíso. Y María, madre de Jesús, la cual es representación a grandes rasgos y a detalle también de la castidad, la virginidad, la abnegación, tanto como esposa y madre. Por lo tanto, podemos pensar aquí que es así como se comienza a concebir las características propias de una mujer. Con esto hablamos de la prudencia, de una mujer trabajadora, la mujer callada, hermosa y la mujer sabia. Y aquí quiero acentuar que la mujer es sabia, pero es obediente. Y eso yo creo que podríamos dejarlo ahí como para conversar, ¿no? Y esto lo podemos ver muy bien representado en el arte también. Y en este caso hablo de las esculturas romanas, ya que muestran a la mujer ligada totalmente a la fertilidad. Mujer de pelo largo, senos grandes, vientre abultado. Esta imagen es 100% aprobada por el hombre de la época. Y quiero plantear una pregunta para luego abrir el diálogo. ¿Cuánto ha costado en el presente quitar esa imagen de la mujer? Y podemos responder a esto mirando todo el proceso histórico que ha tenido que vivir en momentos como los de hoy. Y quiero recalcar esto, en que los derechos de la mujer pueden ser puestos en cuestión. Quiero tocar un tema de la mujer noble de la época. Aquí rebuscar un poco en los detalles de los privilegios, y quiero hacer hincapié en el nombre que lleva esto, los ciertos privilegios que tenía la mujer noble. Porque vamos a fijarnos que la mujer llega a tener estos privilegios por poder estar a cargo de sus hijos, por estar a cargo de la educación de sus hijos, por ser responsable de la organización de los empleos de la casa. Ella siente un privilegio por tener un lugar cuando el esposo no se encuentra en casa. Es aquí cuando la mujer toma una cierta relevancia, cuando cumple un rol, cuando cumple un papel. Las hijas en esta época se ocupan frecuentemente como una moneda de cambio. Aquí podemos ver también cómo podemos quizás pensar en qué tipo de libertad estamos hablando, ¿no? Las hijas que son ocupadas como monedas de cambio son netamente para esta unión matrimonial. Uniones que claramente servían de pactos políticos y estrategias que servirían para el futuro. La dote, en ese tiempo, era traspasada por ellas, pero nunca estuvo a disposición de ellas, ni estando casadas, ni ya en un momento viudas. Esto debería resonarnos, y invito a pensar un poco hacia atrás, y quizás no tan lejos, pensar en nuestras madres, pensar en nuestras abuelas, bisabuelas, y cómo ellas se tuvieron que desarrollar en esta libertad, porque vemos herencias de esta época. De alguna u otra forma, vemos herencias en lo que ya he ido mencionando. Ahora bien, quiero destacar el tema de la mujer libre en la época medieval. Y la mujer libre en una cierta medida en esta época es la mujer monja, que goza de una pseudo libertad que solo se encuentra dentro de las paredes de un convento, en donde tenían acceso a ciertos textos que eran prohibidos para la gente común, y ellas dedicaban su vida a los otros, pero en base a la palabra de un Dios. Y aquí se ve tajante, es de un Dios hombre, que les permite cierta vestimenta y asimismo ciertas actividades. Y hoy en día, con el tema de las religiones, esto ha trascendido en el tiempo. Podemos ver hoy en día todavía monjas con una cierta vestimenta y haciendo ciertas actividades solamente. Y haciendo una contraposición de este tema que creo que tiene que ser puesto en tema, una fuerte contraposición es hablar de otra mujer libre de la época. Y ella es llamada la bruja, que en cierto punto quizás no es tan pertinente llamarla libre, ¿no? Ellas aparecieron en esta época y fueron llamadas así por la iglesia,
La iglesia no le llamaba de esta forma a cualquier mujer, solamente a las mujeres que supieran de botánica, anatomía, sexualidad y reproducción. Estas mujeres conocían plenamente el movimiento de las plantas, los minerales y animales. Por lo tanto, todo este conocimiento era un gran aporte para la comunidad. Sin embargo, en la época, la interpretación que se dio de parte de los dominantes del medioevo fue un sinónimo del poder del diablo. Y así claramente y tajantemente lo dijeron. Y este conocimiento en la mujer fue lo que provocó terribles muertes en la hoguera. Es evidente, como bien lo menciona la autora Claudia Ortiz, que la sociedad medieval fue una sociedad plenamente masculina, con sus manifestaciones culturales marcadas por la lucha por el poder y los prejuicios que vienen desde los hombres. Es por esto que viene a ser amenazante para el medioevo y su modelo social masculino que estos conocimientos específicos estuvieran en la mujer. Y de la mano de esto, lo que van a hacer va a ser crear etapas de persecución, va a destruir a la mujer y a su conocimiento. Si bien es como bien macabro lo que se va diciendo, que todos conocemos cómo fue esta época que se le dice a veces oscura, desde este panorama podemos ser todavía más críticos. Samantha, ¿Sí? bueno, avisarte que quedan 5 minutos. Ya, súper, me queda poquito, gracias. Podemos ser mucho más críticos. Afirmar que la situación de la mujer de la Edad Media era peor que en la actualidad, eso estamos claros. Pero podemos decir que era mejor que en otros periodos. Y aquí sí, puede ser cuestionable, ¿no? Aquí hago referencia a la época romana, y quizás hasta periodos anteriores, ya hablando del siglo XVI al siglo XIX. En Roma la mujer no podía por ninguna manera cumplir un rol administrativo. Y aquí seré tajante, la mujer no era sujeto de derecho. Toda condición de la mujer es competencia de la domus, en donde el padre, el esposo o el suegro eran amos y señores de ella. Aquí la mujer es únicamente objeto. Destaquemos aquí el Tratado Romano Privado, y quiero enfatizar en el nombre, por favor. Se llama desaparición forzada de las hijas menores. Es una costumbre que recogía conservar solamente las hijas primogénitas y las demás eran asesinadas. Sin embargo, se mantenían vivos a todos los varones por una necesidad militar. Pero si un bebé varón nacía mal formado o muy enfermizo, era asesinado de igual forma. Y veamos esto, estas acciones están respaldadas por la ley y las mujeres estaban sujetas a estos sistemas. En casi todos los códigos legales existían normas específicas en relación al sexo femenino y por lo general estas normas regían sobre derechos tantos como dentro y fuera de la familia. Quiero detenerme aquí en una expresión legal, ya sé que me quedan poquitos minutos, más que nada cuando aparece la institución de las tutorías, ejercidas totalmente por el sexo masculino. Y esto ha estado presente en casi todos los sistemas legales, y esto demuestra la merma de las capacidades legales de la mujer. La mujer es excluida de todo asunto político, y esta decisión está respaldada por los derechos gentilicios. Ellas no podían cumplir solas ninguna voz, tampoco podían acudir a ningún juicio, y estas eran representadas siempre por el marido o por el padre. Es más, si ambos están fallecidos, tienen que ser representadas por el varón que esté más próximo a la familia del padre. Judicialmente la mujer no tiene voz, y el patrimonio de la mujer queda en manos del hombre. Es esto, las bases de esta tutoría basada en el sexo, fue lo que viene a determinar el límite en el acceso a los cargos públicos de parte de la mujer. Y bueno, frente a todo esto, ya como para dar un poco el cierre, creo que es menester mencionar lo importante de descubrir y reconstruir lo que hay detrás de la mujer medieval, en tiempos en donde se está escribiendo de ellas, en este caso, en tiempos en que se está escribiendo del segundo sexo, como diría Simone de Beauvoir. Si bien no es una tarea fácil, ya que las fuentes androcéntricas que existen en la actualidad no son muy regulares, en base a tiempos y cantidad de información.
resulta muy difícil encontrar afirmaciones que sean auténticas, que procedan de la mano de la mujer medieval. Pero eso no es imposible. Quiero recordar a Christine de Pizan, mujer que se preocupó mucho por la cuestión femenina en el siglo XII, siglo en el que hubo un incremento de la escritura. Tener en cuenta también, en la Baja Edad Media, época de cierta ruptura y modernismo, a pesar de estar llena de conflictos, excesos religiosos, crisis económicas y culturales, la mujer logra de algún modo beneficiarse de esto, en un contexto de movilización social, participando de nuevos inventos tecnológicos que vienen a ser un aporte a la vida. Es por esto, y ya cerrando con mi ponencia, quiero abrir este tema. Y no quiero dejarlo cerrado, quiero dejarlo abierto. Y dejar la invitación a buscar en estos silencios, a buscar en estas sombras de las mujeres que representan hoy en día a la mujer. Y repensar lo que hoy se puede, o quizás lo que hoy aún no se puede decir desde la voz de la mujer. Eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la ponencia de Samantha y damos paso al siguiente expositor, Ronald Durán Aleman, doctor en filosofía, profesor asociado del Departamento de Filosofía, Historia y Turismo de la Universidad de Playa Ancha. Sus áreas de trabajo principales son la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en particular las nociones de tiempo, naturaleza y de vida, filosofía de la tecnología y filosofía moderna, en particular el pensamiento del filósofo alemán Leibniz, que actualmente es investigador responsable del proyecto Fondesit, iniciación número 11190379, Leibniz y la filosofía de la técnica. Bien, Profesor muchas Ronald, gracias. puede comenzar. Voy a presentar una pequeña, para no pasarme en el tiempo. Primero agradezco la invitación a participar de esta actividad y me alegro que se hagan actividades como estas que permiten dialogar sobre temáticas candentes, tanto a estudiantes como profesores. Así que agradezco la invitación y la actividad. Voy a proyectar solo... la pantalla completa. Chuta. Espérense. Ahí está. Bien. ¿Se alcanza a ver ahí? En este itinerario que se plantea en este coloquio, yo propuse, se me comentó si podía hablar sobre el rol que jugaba la ciencia y la técnica en la modernidad temprana, en la instauración de la individualidad, de la libertad individual. Y ahí hay varios elementos que quiero comentar, no sé si alcanza a verlos todos, pero que resultan clave a mi juicio en cómo se pasa de un énfasis en un principio de autoridad tradicional, a un principio de conocimiento en base al juicio del individuo, del sujeto, y que sirve de punto de partida de la renovación en ciencia y también del desarrollo científico-tecnológico. Entonces, sin más preámbulo, hay algunos puntos que tener en cuenta. Cuando uno se centra en Europa, en este contexto de comienzos de la llamada modernidad, después del Renacimiento, en el siglo XVII, XVIII, XVI, XVII, perdón, encontramos que el conocer aparece como, o se plantea como un ejercicio que debe ser realizado por un individuo, como un ejercicio de libertad individual, en este conocer por uno mismo. Si en la Edad Media, por ejemplo, lo que primaba era tratar de respaldar, así como en las tesis de filosofía todavía, respaldar lo que se dice, o sea, las tesis de filosofía son medievales en ese sentido, porque se respalda en la autoridad de los textos anteriores, y está mal visto hablar del yo. En la modernidad temprana justamente lo que aparece es ese yo que sirve de punto no de garante, sino como de quien enjuicia y establece si lo que se está diciendo es conocimiento o no. Entonces, un primer aspecto que hay que tener en cuenta es este rechazo del saber tradicional, rechazo que tiene, como voy a comentar, razones específicas. No es un rechazo simplemente porque sí, sino que hay insuficiencias que se identifican. El otro punto es
que aparece una nueva autoridad, por así decir. No es un rechazo de la autoridad como tal, sino de la autoridad humana, si se quiere, y se asienta una autoridad en la llamada naturaleza. En la mayoría de los pensadores de la modernidad temprana, esta naturaleza tiene carácter geométrico, que sirve de garante justamente esta naturaleza del conocimiento. Y por último, o sea, no por último, en tercer punto está el rol activo del sujeto en el conocer, porque el conocimiento como tal requiere de la actividad, de la actividad constructiva de quien está conociendo. Y eso es lo que podemos llamar una configuración de la experiencia como una suerte de experimento. Hay, otra dimensión clave en esta crítica de la autoridad o del saber tradicional, incorporación de esta nueva manera de conocer, esta nueva búsqueda de conocimiento, es la dimensión práctica. Dimensión práctica que va a servir como una suerte de demostración de que el conocimiento que se está planteando es un conocimiento verdadero, por así decirlo, un conocimiento cierto. Es un poder práctico que tendría al mismo tiempo consecuencias beneficiosas para la humanidad. Y al mismo tiempo, otro elemento clave es que la razón humana, el individuo, el sujeto que conoce, a pesar de que es un individuo, está conectado con, es una posibilidad que puede realizar cualquiera, independiente de sus características. Acá no aparecen características de género, obviamente hay todo un sesgo masculino, obviamente, pero en principio cualquiera que cuente con la capacidad de razonar y lo pueda hacer siguiendo ciertos métodos, puede contribuir al conocimiento, es un ejercicio colectivo. Entonces, quiero revisar a continuación algunos de estos puntos, concentrándome sobre todo en Francis Bacon y en Descartes como ejemplos de estas ideas. Tenemos en primer lugar este rechazo del saber tradicional, el rechazo del libro, digamos. Primero hay un rechazo del libro, piensen ustedes, de el filósofo, la idea de la tradición, el filósofo, por ejemplo, Aristóteles como el representante de la filosofía, pero también de lo que se llamó el silogismo como base de conocimiento en esta tradición aristotélico-escolástica. Y hay dos razones principales que tienen que ver, uno, con que no es fuente de nuevos conocimientos. Se critica que simplemente sirve para ordenar conocimientos que ya se poseen, pero no es fuente de nuevos conocimientos. Y otro que a mi juicio es más fuerte es que no tiene consecuencias prácticas. El conocimiento tradicional carece de esta dimensión de utilidad, de aplicación, que va a ser clave en este énfasis de la modernidad. Entonces se critica el principio de autoridad tal como se presenta en los libros de Aristóteles o en la misma Biblia, y se trata de traspasar esa autoridad a la naturaleza. Recuerden ustedes, como decir Galileo, lo digo luego, el libro de la naturaleza, en vez del libro ya sea del filósofo o la Biblia. Voy a mostrar este rechazo del saber tradicional con dos filósofos. El primero es Francis Bacon, este filósofo y político inglés de 1560-1626. Francis Bacon plantea una suerte de vuelta a un estado originario. Por eso su proyecto se llamó de restauración, la gran restauración o la gran instauración, en el sentido de que en el Jardín del Edén, aquí hay una representación de 1530 de Lucas Cranach, el viejo, no era de alguna manera, se tenía un acceso directo a cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas, y eso se perdería con la caída. Entonces, habría que volver a esa situación previa, y la manera en que Bacon lo concibe es eliminando o purificando los sentidos y la razón. Y dentro de esta purificación de los sentidos hay distintas dimensiones que purificar. Esto hay que eliminar lo que impide ver las cosas tal como son.
Y eso esas imágenes distorsionadoras son lo que Francis Bacon llama ídolos. Entonces son imágenes que desfiguran, deforman lo que es. Y hay distintos tipos de ídolos, pero para el rechazo del saber tradicional me quiero concentrar sobre todo en los ídolos de la cueva, o ídolos de, como dice acá en este pasaje, ídolos del espejo propio que tiene cada uno. Entonces, dice Bacon, los ídolos de la caverna son los ídolos del ser humano individual, pero ven ustedes que cada uno tiene un espejo o caverna propia que rompe y corrompe la luz de la naturaleza. Esta es la dimensión distorsionadora, ya sea por la naturaleza propia y singular de cada uno, y esto es el punto que me interesa, o por la educación y trato con los demás, o por la lectura de libros y la autoridad de aquellos que cada cual cultiva o admira. Es decir, la educación, los libros, la autoridad de quienes que se asienta sobre estos libros son ídolos distorsionadores, son deformadores de la realidad. Entonces, nuevamente aquí en Bacon también está la idea de que es el individuo, cada uno por su cuenta, tiene que realizar este ejercicio de purificación, luego aplicar un método inductivo, eso lo dejo de lado, pero detrás está la idea de que se accede a algo que no es puramente individual, sino que es cómo está construido el mundo en sí mismo. René Descartes sigue esta misma idea de Francis Bacon de rechazar el saber tradicional por esta presencia que son concebidos como prejuicios, los conocimientos previos, la enseñanza. Hay siempre esta idea como de una purificación de lo que se ha enseñado, de lo que se ha aprendido, ya sea a través de la enseñanza o del ejemplo, de la costumbre. Y nos dice también en el discurso del método de Descartes, resolviéndome una vez que terminó y salió de la sujeción de sus preceptores, que terminó los estudios, me decidí a no buscar ya otra ciencia o otro conocimiento más que el que se pudiese encontrar en mí mismo, o bien en el gran libro del mundo. Galileo va a decir el libro de la naturaleza, es decir, dejemos los libros de estos sabios de las escuelas y volvámonos a la naturaleza, que es donde realmente hay que aprender, pero hay que hacer, es un ejercicio individual. Y vean esta frase también interesante, podría encontrar mucha más verdad en los razonamientos que cada uno hace acerca de los asuntos que le conciernen, que en aquello que hace un hombre de letras en su gabinete. Entonces, si uno vuelve a la imagen que le mostraba, no sé, acá el hombre de letras, el preceptor, el maestro, dictando, o bien mirando a la naturaleza directamente, a través de algún método. Profesor, Dígame. avisarle que quedan 5 minutos. No puede ser 5 minutos, alcancé ni a... Bueno, ya, el rechazo al saber tradicional, perfecto. Qué rápido se pasa, no lo puedo creer. Pero no importa. Como alcanzamos solo al saber tradicional, Galileo... Entonces el punto es el siguiente, para plantear la tesis, es la idea de que el rechazo al saber tradicional se asienta primero en la incorporación de una nueva autoridad, una naturaleza geométrica en el caso de Galileo y de Descartes, que requiere de un ejercicio individual, pero que no es solipsista en el sentido de que el individuo, en su ejercicio de examen propio de conocimiento, su examen libre del conocimiento y construcción del conocimiento, accede a lo que son las cosas en cuanto tales, accede a esta razón universal, a esta naturaleza, y al mismo tiempo puede conducir a consecuencias prácticas que van en beneficio de la humanidad. Es decir, una manera de demostrar, por así decir, que lo que está haciendo cada individuo en su foro interno coincide con la naturaleza y coincide con el conocimiento, digamos, de cómo son las cosas en realidad, es la aplicación práctica, es esta dimensión aplicada, si uno quiere, del conocimiento, que al mismo tiempo, como les decía, tiene como consecuencia el bienestar de la humanidad. Y alcanzo entonces el otro punto que me interesa respecto a esta consecuencia práctica, lo menciono simplemente también con Bacon, cuando él plantea que el ser humano es ministro e intérprete de la naturaleza, que tiene que obedecer, conocer la naturaleza, pero establece esta conexión entre ciencia y poder como un vínculo indisoluble que no estaría presente en el saber tradicional, pero que sí aquí aparece como parte de este ejercicio de conocimiento individual
pero no solipsista. Por último, entonces, esta noción de que el conocimiento, nuevamente, no es una razón individual encerrada en sí misma la que realiza este ejercicio de crítica del saber tradicional, sino que es un individuo, es una razón que se siente parte de una naturaleza de una naturaleza universal, pero al mismo tiempo de un trabajo o de un proyecto colectivo. Y esa es la otra dimensión que yo siempre menciono, que es como siempre muy democrática. De hecho, aparece como, da lo mismo las características que tú tengas, si te sigues estas instrucciones o esta base, entonces vas a contribuir al conocimiento. Es algo que sigue estando muy presente por ejemplo, cómo se enfocan las ciencias contemporáneas. Uno puede hacer muchas críticas al respecto, pero sigue siendo parte del relato de cómo funcionan las ciencias contemporáneas, que no conoce de fronteras, no conoce de razas, de colores, etc. Entonces, eso también lo encontramos acá en esta modernidad temprana. ¿Y me queda algo de tiempo o no? ¿O estoy ya pasado? 3 minutos. Ah, estoy bien todavía. Entonces puedo retroceder a hacer un pequeño énfasis. El énfasis que quería realizar era en respecto a este ejercicio de voluntad, este ejercicio individual de conocimiento implica también una dimensión de voluntad, una dimensión activa, que se asocia con esta noción de la experiencia como experimento, en el sentido de que conocer no es simplemente no es sinónimo de contemplación, no es sinónimo de observación, simplemente de estar de manera pasiva recibiendo algo, sino que implica intervenir, implica alterar, plantear preguntas. De hecho, aquí Catherine Merchant y otras autoras feministas, digamos, han criticado a Bacon, aparece siempre muy criticado porque utiliza metáforas que son muy violentas. La mujer aparece, la naturaleza aparece como una mujer, ahí tenemos la representación como Isis, y la idea es que hay que forzarla, incluso en una parte dice, apela como una suerte de violación. La pregunta es forzar a que la naturaleza responda. Kant también hablaba de eso. Entonces, ahí se muestra nuevamente que es no solo un sujeto libre, en el sentido de tener capacidad de cuestionamiento propio individual, sino también que actúa. De hecho, recuerden en Descartes, la voluntad es infinita en Descartes, igual que Dios, es decir, tiene capacidad de expansión infinita y de alguna manera esto mismo está a la base de esta noción también de conocimiento moderno, un conocimiento que no tiene fronteras, que es un proyecto colectivo en que cada individuo juega su rol, pero es parte de un proyecto mayor. Eso, ahí lo dejo para dejar tiempo para los demás. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por su atención. Bueno, agradeciendo a la ponencia del profesor Ronald y volviendo a invitar a dejar sus preguntas en el chat, daremos paso a la última ponencia de la mañana con el profesor Francisco Cordero, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Estudios Históricos, Cultura y Sociedad en Chile y América Latina por la Universidad de Valparaíso y diplomado en Interculturalidad por la Universidad de Playa Ancha, y además profesor universitario. Sus temas de interés son el pensamiento de Schopenhauer y el desarrollo de la filosofía en Chile. En la actualidad es co-investigador del proyecto Fondesit regular titulado La dignidad humana como referente normativo político-social en la teoría de la justicia y el liberalismo idealista de Genaro Abasolo, cuyo investigador responsable es el profesor Pablo Martínez. Profesor Francisco, puede empezar. Tiene el micrófono apagado, profesor. Ya, muchas gracias. Decía que a propósito de la ponencia del profesor Ronald me dejó pensando en la relatividad del tiempo. Eh, yo calculé la presentación y según los cálculos son 14 minutos. Lo entretenido de esto es que son ponencias que hablan en el fondo de la libertad, pero desde perspectivas muy distintas. Yo no voy a ser tan entretenido quizás como las primeras exponentes Samantha, ni tan
tan poco lúdico como el profesor Ronald, ¿ya? Voy a leer y espero que se entretengan con la lectura y puedan acompañarme en esta necesaria abstracción que va a suponer, digamos, lo que voy a ir señalando en algunos casos. Quisiera decir, en primer término, que lo que presento a continuación es solo un tanteo de un tema en el cual estoy avanzando, ¿ya? Basándome en parte en un librito que publiqué el año 2007, titulado La creación díscola del mundo, también en un capítulo del libro que apareció hace 2 años atrás, más o menos, y en apuntes que he ido desarrollando en torno a Schopenhauer y su filosofía. Por tanto, quedarán abiertas cuestiones como las que dicen relación con la conciencia y con la ética, por ejemplo, que exigirían un tiempo mayor de exposición. Por lo demás, la idea, como suele ocurrir generalmente en filosofía, ¿no? Y en este tipo de instancias, espero que así suceda, es abrir discusiones más que cerrarlas, ¿no? Aunque a veces esto, no sé si es una virtud o un defecto, esto de abrir discusiones más que cerrarlas, ¿ya? No lo dijo la presentadora porque parece que no estaba en el programa, pero mi ponencia tiene por título sobre el concepto de libertad en Schopenhauer y sus efectos en la relación individuo-sociedad. ¿Ya? Esto a propósito obviamente del título del coloquio, Itinerarios de la libertad, transición emancipatoria hacia la libertad de los modernos, ¿no? Al respecto deseo comenzar haciendo una pequeña alusión, en primer lugar, al título del coloquio que, como se dice en estos tiempos, nos convoca. Y esto porque el tema que planteo, simple esbozo de un problema complejo, peliagudo, un dilema, ¿no? Podría decirse, en el fondo y bajo cierto respecto cuestiona la idea de transición emancipatoria hacia la libertad de los modernos, contenida en el título de esta conversación o coloquio, ¿no? En efecto, si bien puede hablarse, aunque sea de forma relativa, de un camino que se recorre hasta llegar al concepto de libertad postulado por los modernos, desde la mirada de Schopenhauer, como veremos, lo que dice relación con, por nombrarla de alguna forma, la autonomía de esa voluntad moderna, o bien, y mejor, la capacidad para determinarse racionalmente los seres humanos, en su obrar superando las leyes naturales, es puesta en duda. Pues, si la libertad de los modernos significa que el ser humano es capaz de desarrollar y generar actividades conforme a leyes dictadas por su propia y exclusiva razón, como producto de una voluntad libre o de un querer incondicionado, hablamos de un concepto de libertad en buen grado contrario al postulado por Schopenhauer, para quien la idea de libertad es un concepto negativo, en tanto mera negación de la necesidad, con un basamento metafísico que le confiere cierto insoslayable determinismo y cuyos efectos en la relación individuo-sociedad abre espacio a una perspectiva quizás poco alentadora. Ahora bien, y dicho esto, hemos dividido esta presentación en 3 partes. La primera trata sobre el carácter metafísico de la filosofía de Schopenhauer. La segunda parte se refiere al concepto de libertad como aporía, y la última parte habla de los efectos, solo como esbozo, que tendría el punto anterior en la relación individuo-sociedad. La exposición de estos 3 puntos, claro está, será conforme a lo que la ocasión permite. Me refiero con ello al tiempo, sobre todo. Punto 1, el carácter metafísico de la filosofía de Schopenhauer. Podría aventurarse que es imposible un acercamiento a la filosofía de Schopenhauer y por tanto a los conceptos que la integran, saltándose el carácter metafísico que la distingue. Veamos entonces qué entiende el pensador de Danzig por filosofía y de paso por metafísica, para despejar ciertas ideas equívocas que podrían generarse, sobre todo con la mención del último de estos conceptos. Para Schopenhauer, la filosofía es simplemente el ensayo, sobreabundante y ocioso, efectuado para dejar una vez a la razón, es decir, a la facultad que tienen los hombres de pensar, meditar y reflexionar, abandonada por completo a sus propias fuerzas con el fin de ver lo que resulta, del mismo modo como se quitan una vez a un niño sobre la hierba a los andadores, con el fin de probar el estado de sus fuerzas. Tales pruebas y ensayos son lo que se llama especulación. Su naturaleza implica apartarse por una vez de toda autoridad, tanto divina como humana, ignorarla y seguir su propio camino para investigar a su modo las supremas y más grandes verdades. En otras palabras, la filosofía pretende ser la concepción exacta y universal de la experiencia, la interpretación fiel de su significación y contenido. Tal contenido es el elemento metafísico, es decir, aquello que se reviste de apariencia y se oculta bajo las formas del fenómeno y que se relaciona con este como el pensamiento con las palabras. Schopenhauer nombra a ese contenido revestido de apariencia y oculto bajo las formas del fenómeno, o sea, lo que sería lo en sí del mundo, con la palabra voluntad.
De aquí el título de quizás el más conocido, por lo menos de nombre, libro del filósofo alemán, que data de 1819 y que sintetiza su pensamiento, El mundo como voluntad y representación, en donde el término voluntad entonces supone la esencia del mundo y el término representación significa aquella parte del mundo capaz de ser conocida por nosotros. Pero caracterizaremos aún los conceptos contenidos en este título para mejor entender entonces la filosofía de Schopenhauer y su trasfondo metafísico. El mundo como representación, o si se quiere, fenoménico, es el mundo del diario vivir, el mundo habitual, cotidiano, patente. El mundo de la representación es aquel mundo en que lo uno todo, la unidad totalidad, pareciera romperse, fragmentarse, separarse. De aquí que el mundo de la representación sea el mundo de la discontinuidad. Tal fenómeno es eso y no otra cosa. Si un hombre muere, muere él y no los demás, etc. El mundo de la representación, por tanto, es el mundo de los límites, de la distinción, de la formalidad, de la multiplicidad y de la variedad, de la totalidad de los fenómenos con sus respectivas figuras y cualidades. Es el mundo de lo pasajero, de lo corruptible, de lo que es y deja de ser, de lo que cambia y por ello se transforma. El mundo de la representación es el mundo de la relatividad, de las relaciones y de las condiciones. En otras palabras, el mundo de la representación de que habla Schopenhauer es el mundo de la necesidad. Este sería por lo mismo el mundo de la regularidad y de la profundidad, o sea, el mundo de la experiencia, el mundo de las ciencias. En cambio, el mundo de la voluntad, como ya lo adelantamos, sería el mundo de lo en sí, de lo esencial. Este es el mundo de lo uno todo, de la unidad totalidad, mundo de lo latente, de la continuidad, de lo ilimitado, donde no cabe la distinción, mundo amorfo, de la informalidad y en donde no hay multiplicidad ni tampoco variedad. El mundo de la voluntad o esencial es el mundo no pasajero, pues no ha surgido o nacido, ni por ello morirá o acabará. Este mundo es eterno y uno solo, no sufre cambio ni transformación. Es un mundo innecesario, sin razón, un mundo irracional, inconsciente y deviniente. El mundo de la voluntad simplemente es. En otras palabras, el mundo de la voluntad o esencial de que habla Schopenhauer es el mundo de la libertad. Este sería por lo mismo el mundo de la especulación y de la posibilidad, el mundo de la filosofía, de donde para el filósofo alemán la libertad de los fenómenos estaría en su esencia, su necesidad en su obrar. Lo que es decir que todo fenómeno sería esencialmente libre, pero obraría necesariamente conforme a sus características distintivas, develándose pues la voluntad de los fenómenos de forma cada vez más clara de acuerdo con la objetivación de estos. Así entonces, en los fenómenos inorgánicos, la voluntad o esencia se manifestaría como fuerza, potencia, energía, impulso, afán, tendencia, quedando dichos fenómenos sometidos a la estricta causalidad-necesidad, posibilitando con esto su mayor inteligibilidad, que está evidenciada en el conocimiento científico, por supuesto, de las ciencias más duras. En cambio, en los fenómenos orgánicos, caracterizados por su formalidad, emergería la impresionabilidad, adquiriendo el concepto de voluntad mayor conveniencia. En los fenómenos orgánicos se detecta un querer, un desear, un anhelar, una voluntad de vivir. En otros términos, su ser esencial se iría haciendo cada vez más visible y por esto mismo su obrar se haría menos inteligible. Entre los animales, por tanto, la motricidad gatillada por motivos, no obstante que haría más patente su ser esencial, su voluntad, su libertad, haría al mismo tiempo menos evidente las relaciones causales que determinan su obrar. Y cuando específicamente del ser humano se trata, su mayor receptividad a los influjos externos, su mayor percepción y sensibilidad, su mayor conciencia e intelección, su razón, darían pie a una mayor opacidad en su obrar, aunque a la vez posibilitan que se predique de él un actuar individual sujeto a su voluntad, o sea, a su libertad. 2. El concepto de libertad como aporía en Schopenhauer. Dijimos recién que del ser humano se predica la voluntad, la libertad, no obstante que, para Schopenhauer, todo fenómeno obraría siempre según necesidad. Más difícilmente podría decirse otra cosa del ser humano, ya que si no se predicara de la libertad, en el obrar, conforme a su propia voluntad, se le eximiría de toda responsabilidad. Así pues, ser libre es ser responsable, o sea, significa responder, hacerse cargo el ser humano de sus acciones. Pero ¿qué tanto se podría predicar? Disculpe, quedan 5 minutos. ¿Ya? Pero ¿qué tanto se podría predicar la libertad de los seres humanos desde la perspectiva de Schopenhauer entonces? He aquí una aporía. El ser humano evidenciaría más superlativamente que cualquier otro fenómeno su voluntad, su, comillas, libertad, y sin embargo su obrar siempre y en todo momento sería conforme a la necesidad. Indudablemente,
cuando se habla en forma común y corriente o de manera superficial del concepto de libertad, por lo general tiende a asociarse con la falta de algún impedimento para concretar un deseo. En el caso de la libertad física, por ejemplo, dice Schopenhauer, que se relaciona con la ausencia de obstáculos materiales de cualquier naturaleza. Así se habla de un cielo libre de humo, se habla de la libertad del viento. Pensemos incluso en el grupo La Noche cantando quiero ser libre, libre, libre como el viento, etc. Aunque es más habitual que la libertad se atribuya a los animales, cuyo carácter particular es que sus movimientos proceden de su voluntad, es decir, que son, como suele decirse, voluntarios, y luego por esto se les da el nombre de libres cuando ningún obstáculo material se opone a su realización. Aquí cabe señalar algo fundamental. Dichos obstáculos pueden ser de muy diversa índole. Sin embargo, la potencia cuyo ejercicio impiden es, sostiene Schopenhauer, siempre idéntica a sí misma, a saber, la voluntad. Conforme a lo dicho, es válido para animales y seres humanos decir que su libertad se asocia con el poder obrar que tienen. Así se habla de un ave que vuela libremente y de un ser humano que camina libremente. Sin embargo, cuando el impedimento para la realización de un deseo ya no es algo físico, sino un motivo, estima Schopenhauer, las cosas cambian. Una amenaza, una promesa, una perspectiva de peligro, etc., pondrían a prueba la libertad del ser humano, y por tanto cabría preguntarse qué tan libre sería la acción decidida, qué tan fuerte puede llegar a ser un motivo comparado con otro. Pensemos en la votación a la presidencia que tenemos cerca. Pues a todo motivo se le podría atribuir siempre una influencia subjetiva y relativa, ejercida sobre el individuo de quien se trata. De aquí emerge con Schopenhauer la siguiente pregunta: ¿la misma voluntad es libre? O de otra forma, ¿se puede querer lo que se quiera? Lo que nos lleva a pensar si es posible decidir el querer, o antes bien, se descubre, sufre, padece. Pensemos además, pues, y también en el libre albedrío. De forma gruesa, se trataría el libre albedrío de la libre elección de algo por parte de un ser humano, es decir, que alguien podría decidir, por ejemplo, obrar de tal o cual forma sin estar en absoluto sujeto a una necesidad, lo que en el pensamiento de Schopenhauer significa contravenir las reglas de la causalidad fenomenal. Luego, admitido el libre albedrío, cada acción humana sería un efecto sin causa, un milagro. Lo que se entendía entonces por libertad en los fenómenos más sublimes en que, según Schopenhauer, se objetivaría la voluntad, o sea, en los seres humanos, remitiría bajo cierto respecto a la toma de conciencia de los motivos que llevarían a obrar, pensar, creer de tal o cual manera. En efecto, sostiene el filósofo alemán, que los motivos determinan la manifestación del querer o del obrar, pero dichos motivos actúan sobre el hombre a través de la mediación del conocimiento, siendo así que el conocimiento es mudable y vacila con frecuencia entre la verdad y el error, corrigiéndose en muy diversos grados a lo largo del transcurso de la vida. De aquí que el modo de comportarse de un hombre pueda haberse modificado en forma muy notable sin que ello nos autorice a inferir un cambio de carácter. Así pues, aquello que el ser humano quiere propiamente, el anhelo de su ser más íntimo y el objetivo que persigue conforme a dicho anhelo, no podemos cambiarlo en modo alguno bajo ningún influjo externo, como sería el caso de consejo y advertencia. De lo contrario, podríamos crearlo de nuevo, al hombre. Y, como último punto, 3 efectos del concepto de libertad en la relación individuo-social. Es una página y media. De lo dicho en el punto anterior, puede seguirse que cada ser humano tendría un carácter, una marca indeleble acorde con su esencia íntima, con su voluntad. En palabras de Schopenhauer, cada individuo, en tanto objetivación de la voluntad, sería la manifestación de un deseo, de un querer fenoménicamente particularizado, con lo que la, comillas, libertad del ser humano consistiría, de alguna forma u otra, en un sometimiento constante a su querer. Luego, cada acción individual o todo obrar humano constituiría, en primera instancia, una evidencia de la voluntad, que es voluntad de vivir, de permanecer, y que, dada la relación continua y constante de unos individuos con otros, y la permanente lucha, disputa, etcétera, que ello significa, puede leerse también en muchos casos como voluntad de poder. Dicho de otro modo, desde la perspectiva de Schopenhauer, los seres humanos, si bien seríamos la expresión de una voluntad libre, en tanto esencia, estaríamos a la vez determinados inevitablemente por esa misma voluntad expresada en nuestro carácter. Por tanto, la sociedad estaría conformada por un sinnúmero de voluntades individuales que, para convivir sanamente, tendrían que buscar cierto consenso o acuerdo conforme a sus objetivos, representando dicha sociedad las voluntades de todos o la voluntad general. Tamaño problema. ¿Cómo unar las voluntades? Aquí la capacidad cognitiva del ser humano tendría un rol principal. Ya se dijo que para Schopenhauer las voluntades no podrían transformarse, pero sí podrían generarse los motivos que lleven a los individuos a frenar, contener, apaciguar su voluntad en pro de la voluntad de todos. Esto a través de un marco de normas continuamente perfectible que regule su actuar.
porque a esto es a lo único que se podría aspirar, generar motivos lo suficientemente fuertes que impidan en los hechos la imposición de una voluntad sobre otra, o lo que es lo mismo, que eviten que un individuo anule con su actuar la voluntad de otro. Así podría conciliarse en parte y avanzar positivamente la relación individuo-sociedad, ya que sin duda sería fantasioso creer que se puede lograr extirpar en el fondo y, por ejemplo, el pensamiento racista de un individuo. Al respecto podría decirse, entre comillas, bien entre comillas, que dicho individuo es libre de ser racista. También caería en lo quimérico el considerar que un individuo, una voluntad ambiciosa en lo material, deje de serlo realmente si se le exponen razones lógicas que den cuenta de la conveniencia social de ser generoso y de que es posible vivir austeramente. Pues, ¿podría en efecto un bello discurso sobre la generosidad humana aplacar la codicia de un individuo codicioso? Con Schopenhauer cabría decir que solo presentándole a un individuo codicioso motivos, es decir, razones o mejor pretextos más fuertes, le obligarían a ocultar o enmascarar su codicia, mas no la harían desaparecer, ya que sería de su esencia tenerla. Con esto termino. De lo dicho, entre otras interrogantes surge esta. ¿Quién o quiénes, entre los que integran y constituyen la sociedad, le ofrecen a los individuos motivos lo suficientemente fuertes que inclinen su obrar? ¿Los amigos, la pareja, un político, las leyes, una constitución, la religión? En fin, y desde la perspectiva de Schopenhauer, cada ser humano e individuo que conforma la sociedad viviría, actuaría constante y continuamente sometido a motivos necesarios que determinan su actuar. Más cada individuo creería que quiere, piensa y obra libremente, dado que a priori el ser humano estima que es libre. A posteriori, y con un examen profundo y atento, descubriría, sin embargo, que quiere, piensa y obra según necesidad. Termino, a propósito de lo dicho hasta acá, preguntando algo que nos puede hacer pensar cuando no temblar. ¿Cada uno de nosotros ha decidido libremente estar en esta reunión hoy, aquí y ahora? ¿O bien es que, sin exagerar, todo el universo se ha ordenado necesariamente para que estemos aquí y ahora? Eso. Bueno, Espero que hayan entretenido. agradeciendo la ponencia del profesor Francisco y también a los otros dos expositores, daremos paso a la ronda de preguntas o espacio de discusión, donde se les invita a abrir sus micrófonos y si no, dejar las preguntas en el chat. Yo quiero hacer una consulta, ¿puedo empezar? ¿Sí, profesor? Sí. A Samantha, a propósito de lo que expuso, ¿ya? Porque anoté muchas cosas que dijo y habló Samantha de Eva y de María, ¿ya? Bueno, es muy significativo el culto mariano en Latinoamérica, pero en Latinoamérica, ¿ya? No es un culto propio de los países protestantes. Entonces, quería saber cuál es su consideración al respecto, porque ¿será que los países protestantes, y esto es una pregunta que quiero enlazar también con algo que le quiero consultar al profesor Ronald, ¿será que en los países protestantes este principio de autoridad que supone, por ejemplo, el leer la Biblia a uno mismo y no tener como esta jerarquía o esta autoridad como pasa con la Iglesia Católica, genera más posibilidades de libertad en las mujeres o no? Bueno, profe, gracias por la pregunta. Espero que se escuche bien. La verdad es que gracias por preguntar eso, porque hay que hacer hincapié en esa distinción, ¿no? Yo creo que sí, que mi respuesta es que sí, da un cierto paso a esta libertad de la mujer, al que se dé esta interpretación, por ejemplo, de la Biblia de uno mismo, pero creo que hay que tener un cierto incentivo, no sé cómo decirlo de una forma más concreta, pero el que lo hablemos solo de Latinoamérica, fijarnos que hay esta posición de alguien que tiene autoridad, porque si hablamos de religión, hablamos de algo que se ha ido construyendo en el tiempo, a través de los escritos, o lo que no está escrito, o lo que escribieron otros de otros, hay un principio de autoridad ahí, donde claramente hay que intentar descubrir en qué momento la mujer tiene un rol, o quizás me
me saco esa palabra y no es que tenga un rol, sino que tiene una voz. Ya tiene una voz. Y es bien así como para investigar lo que me pregunta el profesor Francisco, esa distinción entre quizás el mundo protestante y el latino, por decirlo de alguna forma. Podemos ver también las diferencias que hay entre tipos de Marías, por ejemplo, tipos de Evas, relacionados al mundo protestante, a los latinos, o cómo lo ven en Europa. Hay como tipos, ¿no? Tipos de personajes, pero que hablan, se supone que hablan de la misma mujer, pero viene esta interpretación, ¿no? Como quizás dijo en la presentación el profesor Francisco también, el tema de este libre albedrío. O sea, realmente podemos decir que tenemos este libre albedrío, si lo vemos, por ejemplo, de un punto religioso, cuando el libre albedrío quizás viene de este, soy libre si soy un buen ciudadano o un buen pastor o un buen religioso, ¿qué tanto albedrío tengo? Y como mujer. Por eso quiero mencionar eso también, intentando responder un poco estos tipos de María que se hicieron a lo largo de la historia. Y dependiendo de cómo uno lo quiera ver en diferentes lugares, en una situación de espacio y tiempo, ¿cómo vamos a ver a María y a Eva? Por eso quise nombrarlas. Creo que es muy importante lo que dice el profesor, la pregunta que me hace, creo que ahí hay que dejarlo a investigar para responder en un 100%, pero creo que a la interpretación que se le puede dar dentro de los protestantes y los latinos, es que hay tipos de. Y ahí se deja la interpretación y este pseudo libre albedrío que podemos tener de decir, no, es que el católico dice que María es tal, o Eva es tal, el protestante, el evangélico, etcétera, y tenemos la gama de cosas, ni siquiera a nivel latino, quizás a nivel mundial. Eso, si quisiera responder algo más. Gracias. Igual, como dices tú, Samantha, yo creo que es un tema a investigar o para digno de, digamos, de análisis, ¿ya? Y comparativo, quizás. Gracias por... ¿Alguien más tiene otra pregunta? Elena escribió en el chat, quizás como complemento. Voy a leer lo que puso. A mí un estudiante una vez me comentó que la aparición de las vírgenes Marías en Latinoamérica tenía que ver con la apreciación que tenían los pueblos originarios respecto a la divinidad, porque en nuestro territorio la mujer sí estaba considerada dentro de la religión como la Pachamama. ¿Es que quieren agregar algo a eso? Sí, yo quería agregar al respecto que el tema de la divinidad, por ejemplo, les comentaba, la naturaleza estaba concebida como una mujer desde la antigua Grecia, y estaba la idea, no sé, desde Gaia como la tierra, pero también está hasta el culto a Isis, que aparece asociado siempre a esta idea de la naturaleza como este espacio de... Y es asociado sobre todo a la fertilidad, que es algo que también se ha ido incorporando, por ejemplo, en el siglo XX con el ecofeminismo, la idea de que la mujer está más cercana a la naturaleza porque tiene esa dimensión de fertilidad, y no olvidar también que naturaleza, física, tiene ese sentido como base, la idea de la física, de la fertilidad, la primavera, etc. Entonces, ahora el caso de María, no sé si es lo mismo porque aparece el tema de la madre, más que la fertilidad. Es verdad, para ser madre tiene que haber tenido hijo, pero eso comentar. Yo tenía una pregunta ahora no sé si lo puedo crear, una pregunta para Samantha también, aprovechando que estamos en esto, que es cuando tú mencionaste, Samantha, el rol de la mujer en la Edad Media, que es un tema que a mí me encanta además también. No mencionaste, por ejemplo, uno de los espacios en los que aparece como que se ha reivindicado el rol de la mujer, que es en el amor cortés, que esta idea de que aparece la mujer como
todo lo que como caracteriza hacia la dama, que es protegida, se mantiene a distancia, Entonces, eso por una parte, si ves tú, si has visto algo de eso, si te parece que efectivamente ahí se produce una reivindicación de la mujer, y otro es si de estas imágenes de la mujer en la Edad Media, ¿cuál a tu juicio sigue siendo muy actual, muy presente, está muy encarnada en cómo nosotros percibimos a la mujer? Bueno, gracias, profe, también por la pregunta. Yo creo que voy a ser súper tajante. Creo que ese amor cortés al que usted nombra, no sé si se puede decir una reivindicación de la mujer. Creo que lo veo como algo muy crítico. Creo que no hay una reivindicación de la mujer ahí. Sino que una visión nuevamente de la mujer desde la mirada del hombre, ¿no? De nuevo, no se están viendo desde la mirada masculina, como intentando en cierto modo darnos una reivindicación, darnos un espacio, ¿no? Pero sigue siendo desde esta vereda, o sea, yo como hombre te estoy dando un poco de espacio, ¿no? Porque te cuido, porque en general, eso, te estoy yo permitiendo un poquito de mi espacio. No sé si hay una reivindicación ahí, la verdad que lo dudo bastante. Y respecto a la imagen, creo que todavía, por eso insisto, creo que todavía hay mucha herencia de esto, ¿no? De como cuando vemos, por ejemplo, filosofía del arte, y vemos las imágenes, las obras, las pinturas, la mujer siempre está muy relacionada a la naturaleza. O sea, hablamos de naturaleza y pensamos en cómo la mujer tiene esta conexión, por ejemplo, si hablamos de la espiritualidad, el cuerpo de la mujer, etcétera, el cómo está formado el cuerpo de la mujer, ¿no? Vemos esta imagen, quizás no de contraposición, sino de igualdad frente a la naturaleza. Y normalmente se habla de la mujer como que tiene más instinto, quizás hasta un poco más animal, ¿no? Que es como que es intuitiva. Entonces, a veces se pierde un poco el hecho de que sea instintiva a que tenga un pensamiento propio, ¿no? Se pierde quizá eso de que, no, es que la mujer es instinto, la mujer es esto, pero oye, no le quites el que ella pueda pensar, repensar, o pueda decir algo de lo que tú estás diciendo también, ¿no? No es solo sentimiento, no es solo emoción, hay algo más ahí también, ya que puede quizás, no se tiene que ver al hombre, y aquí me refiero al hombre masculino, solo como la racionalidad, como el inicio del pensamiento, el que puede decir cosas de las cosas, sino que nosotros tenemos mucho que decir. Entonces ahí creo que la imagen del arte o de la filosofía del arte o la mujer en el arte hoy en día ha costado, quizás se puede ver en la sociedad que quizás hay una reivindicación, ¿no? Pero muy mínima. Ha costado mucho que la mujer deje de ser una imagen derivada a la fertilidad, o en este caso, con todo lo que hemos estado viendo de que la mujer tenga voz frente a su cuerpo, a lo que ella quiere hacer, el tema del aborto, y todos los derechos que ha tenido la mujer y hoy en día pueden ser puestos en cuestión. Vuelvo a reiterar eso. Se necesita mostrar a la mujer ya no solamente como la mujer fértil, la mujer madre, la mujer hermana, la mujer que ama, ¿no? Sino que la mujer que está entregando algo y tiene algo que decir. Y es desde sus zapatos, desde su sentimiento y desde su racionalidad, de lo que piensa, de lo que estudia, de lo que lee, de cómo lee a las demás mujeres que la rodean, y entre ellas también a los hombres que la rodean. No ver a la mujer solamente desde su rol sexual, ¿no? También hay que decir eso, no solamente la mujer está para el rol sexual, sino que estamos aquí para decir algo más. Y para hacer también, para hacer algo más. Eso, profe. Perfecto, muchas gracias, Samantha. Bueno, hay una pregunta en el chat del profesor Pablo, dirigida al profesor Ronald, que dice: la valoración de las consecuencias prácticas del conocimiento según los modernos expuestos en la ponencia implica que la libertad va unida al desarrollo y no a una liberación de estructuras alineantes.
Gracias, profesor. Eh, yo diría que va unida a las dos. El ejercicio individual, este ejercicio de libertad individual va asociado a esta noción de progreso, no sé si hablar de desarrollo, pero sí al menos la idea de mejora de la condición de la humanidad. Descartes, por ejemplo, mencionaba que los desarrollos en física pueden estar asociados con mejoras de la salud, que es un discurso que después va a aparecer con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial para establecer, por ejemplo, por qué los estados tienen que financiar los proyectos de ciencia y tecnología. Y al mismo tiempo eso implica que hay que liberarse de estructuras alienantes que son, en este caso, estructuras que nos extrañan, que nos dejan fuera del mundo tal como es, que son, uno lo puede asociar a los ídolos de Bacon, o los prejuicios, la educación. De hecho, en este sentido es bien interesante porque hay un pensador, Ivan Illich, que tiene esta idea sobre la desescolarización de los años 60, 70, entonces es interesante porque es una actitud bien moderna, en el sentido de decir, la educación, así como con Pink Floyd, ese ganó de Bring the Wall y toda la cosa, la educación es alienante. En el fondo tenemos que liberarnos de esto para alcanzar cómo son las cosas de verdad. Ahora, ese es el discurso, esa es la dimensión formal, pero en la práctica esto es bien curioso porque, por ejemplo, el mismo Bacon en su utopía científica, que es la nueva Atlántida, tiene una casta de tecnócratas, de científicos que son los que sirven de guía. Entonces parece muy democrático, pero finalmente es compatible y tiende a establecerse una nueva autoridad que está asentada en un grupo de los expertos, los que saben. Entonces está esa tensión a la base y que en la modernidad se van a hacer las sociedades de investigación, la Royal Society y otros centros de investigación, hasta la temática que nos llega ahora en el siglo XX, la tensión entre un gobierno político, un gobierno tecnocrático, la tensión entre la tecnocracia y la política. Y en cuanto a regímenes políticos, por ejemplo, también es bien variable, porque tenemos democracias o repúblicas, una suerte de teocracias en Leibniz, entonces no alcanza a quedar claro, en la forma parece muy claro, pero en la concreción da espacio para distintas versiones que no necesariamente son espacios de mayor libertad. Eso podría decir, profesor. Quisiera hacer una pregunta, no sé el nombre de la moderadora, disculpa. Catalina. Catalina. Catalina, por favor. ¿Puede ser si es que no hay otra? Sí, adelante. ¿Sí? También al profesor Ronald, y a propósito de lo que dijo recién y lo que expuso, me daba la impresión, me imaginaba yo estas castas de científicos que en el fondo, claro, se habla de que cada uno puede acceder al conocimiento, pero en realidad las necesidades, los intereses hacen que una casta, comillas, acceda al conocimiento y de alguna manera se convierta en la autoridad del resto, ¿ya? Y lo mismo pasa, por eso le hacía la mención también a Samantha, que con el protestantismo, ahí también se corta la autoridad y cada cual va a leer la Biblia por sí mismo. Por eso el protestante se conoce la Biblia y el católico, que el cura hable de la Biblia, ¿ya? Pero a propósito de eso también, profesor Ronald, quería hacerle una consulta porque en su exposición habla de que el rechazo al saber tradicional y dice que no es fuente de nuevos conocimientos, carece de aplicación práctica. Quería preguntarle al respecto, porque me interesa mucho la religión, ¿cómo ve el ámbito religioso? Porque uno podría decir que la tradición, la religión va siendo desplazada por el conocimiento científico, pero pareciera que la religión tiene como una aplicación práctica superlativa, ¿ya? Y está manifestada, digamos, en sí misma, en las universidades, digamos, toda la batería no sé cómo llamarlo, de conocimientos que va adquiriendo y que va poniendo, digamos, al alcance de todos. Entonces, si por tradición habláramos del conocimiento
religioso o teológico, pareciera que no ha dejado de tener importancia, y de hecho bastaría que ahora haya un terremoto para darle importancia, digamos, a la idea, no sé, religiosa o del más allá, etcétera. Pareciera que las religiones nos ofrecen algo que el ser humano todavía desea, ¿ya? Y que nos ha ofrecido la ciencia, no obstante todo su avance. Sí, sí, profesor, muy interesante lo que comenta. Hay varias aristas ahí. Bueno, un punto que, tomando un poco lo que decía el profesor también respecto a la reforma, que es un contexto de mucha inestabilidad social. Hay un autor, Stephen Tullmin, por ejemplo, que escribió un libro que se llama Cosmópolis, en el que trata de demostrar cómo surge esta búsqueda de fundamentos nuevos cuando hay un periodo de inestabilidad y la religión misma ya no es un espacio de solidez, porque justamente las guerras de religión estaban ahí en lo más álgido. Entonces, yo cuando mencionaba esto de dimensión práctica, es como dimensión técnica, aplicaciones técnicas, más que dimensión práctica, costumbres. Efectivamente, en eso juega un rol sin duda. Y es interesante que en estos primeros autores, por ejemplo, Descartes o Bacon, el énfasis está en establecer distancias. Pero, por ejemplo, en otros autores posteriores, como Leibniz, hay un intento de reivindicar aspectos que sí son valiosos, y él considera, por ejemplo, el diagnóstico de Leibniz es que la unidad de Europa, en este caso, o de los pueblos cristianos, va a ser solo posible si hay una nueva unidad religiosa. Entonces, en ese sentido, él identifica nuevamente que la unidad religiosa se requiere para una unidad política. Y en el siglo XIX, esta tensión que, por ejemplo, en Latinoamérica se estableció entre religión, entre lo laico y lo religioso, en Comte aparece con un énfasis religioso nuevamente. Parece que la ciencia se va a transformar en una nueva religión. Como bien decías tú, es como, parece que vamos a liberarnos de una autoridad, pero terminamos llenos de expertos y nuevamente quedamos con una casta de... y en Comte pasa exactamente lo mismo, y casta en sentido fuerte, porque tienen hasta traje. Llegó a estar en Brasil, de hecho había una iglesia comtiana, iglesia científica, así con trajes, con ritos. Hay una catequesis, un catecismo de... Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente aparece como intentando reemplazar de alguna manera, pero a mi juicio coincido en esto que no ha sido lo suficiente, no ha logrado cubrir ciertas dimensiones de la espiritualidad humana que siguen latentes. Y eso, por ejemplo, aparece ahora en esta tensión entre las posverdades, las fake news y el discurso científico. Aparece siempre como muy frío, muy desconectado, que también tiene que ver con estas imágenes. Disculpe, Ronald, ¿no será que la ciencia como que abandonó el espíritu humano, al ser humano, en el sentido de que se está abocando al conocimiento sin, digamos, olvidando que ese conocimiento siempre es para el bienestar, no obstante que obviamente nos va proporcionando bienestar, pero parece que hubiese una suerte de olvido? Y de que se busca el conocimiento por el conocimiento mismo, quizás, no sé cómo llamarlo. Hay un tema que tiene que ver ahí con, por ejemplo, más que las consecuencias prácticas, que sigue siendo la validación, por ejemplo, de la ciencia, sigue siendo su aplicación práctica, es la eliminación del sujeto que está a la base del proyecto científico. Es decir, que tiene que ver incluso con lo que decíamos, uno dice, los derechos humanos son abstractos en ese sentido. En la ciencia también es un individuo abstracto, no tiene religión, no tiene color de piel, no tiene género. Entonces, esa misma desaparición de este sujeto corporizado es lo que, por ejemplo, en los años 30 evidenciaba Husserl y otros, decían, la ciencia ha perdido su guía, o sea, no puede servir como guía porque justamente está desconectada de quien la construye. Ortega y otros también plantean un poco la misma idea en la técnica, que parece que en este mismo afán de búsqueda de objetividad desaparece aquello que le sirve de base, de fundamento, que es la vida humana, el cuerpo, etc. Entonces, sí, más que las consecuencias prácticas del desarrollo, yo creo que tiene que ver con este olvido de que son seres humanos lo que construye y quienes van elaborando este conocimiento y qué características son relevantes. Algo que, por ejemplo, el marxismo incorporó, me imagino Bernal, otros que incorporan que las condiciones socioeconómicas condicionan fuertemente lo que se estudia, cómo se estudia, etc.
Eso. Gracias, profesor. Bueno, para ir cerrando la jornada, es que alguno de los expositores, hay alguien levantando la mano. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco las ponencias, todas muy, muy interesantes. Y bueno, un simple comentario al profesor Durán, que me pareció muy interesante, digamos, fue, digamos, breve, pero este rechazo al saber, y me recordó mucho un textito de Paul Valéry que se llama Fragmentos de un Descartes, donde justamente destaca, ¿no?, este cuestionamiento incesante de René Descartes, digamos, a los saberes heredados y un cierto espíritu adolescente, que me parece, digamos, muy, muy interesante de pensar en él, y creo que en su ponencia, digamos, dio cuenta de ello. Y dos preguntas. La primera para Samantha. Un poco, digamos, para quizás como ahondar o explicitar, ¿cierto?, en este gesto de hablar, digamos, de libertad, ¿no?, de la mujer, ¿no?, en la época medieval. Digamos, me pregunto, digamos, ahí, claro, si podríamos inscribir, a propósito de la presentación del coloquio, a las mujeres en una historia de la libertad en tensión con una emancipación, porque ya que, digamos, mencionaste el segundo sexo, justamente hay un momento en el segundo sexo que yo, cuando lo leí, digamos, me dio mucho que pensar. Es que justamente Simone de Beauvoir allí denuncia, ¿no?, que la subordinación de la mujer no ha acontecido, dice. No es un acontecimiento histórico. ¿Y por qué no es un acontecimiento histórico? Porque, al menos en las sociedades occidentales, no ha habido un momento, ¿no?, en que la mujer fue libre y luego hubo, por ejemplo, alguna guerra, ¿no?, y, digamos, termina en un lugar subordinado, sino que, digamos, la historia ha sido siempre aquella, ¿no?, de una subordinación de la mujer. Entonces, no hay un acontecimiento histórico que podamos delimitar y determinar para decir que haya sido subordinada, ¿no? Entonces, claro, en rigor pareciese que la mujer no entra en esta historia de la libertad en tensión con una emancipación. Ella siempre ha sido construida como lo otro del sujeto, ¿no? Y el sujeto es masculino. Entonces, ¿cómo ver eso, digamos, ¿no? Porque en tu ponencia había esa inscripción y desinscripción constante, ¿no? Cuando hablas de la libertad de las brujas, por ejemplo, después hablas de pero es una pseudo libertad, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, es pero no es. Eso. Al profesor Cordero, bueno, decir que me pareció yo soy una ignorante en Schopenhauer, pero me pareció muy interesante esta noción aporética de libertad, que claro, en general se piensa siempre en oposición, ¿no?, a la necesidad. Entonces, respecto a eso, me gustaría si pudiese un poco ahondar, si ella desarma además muchas oposiciones, o sea, pasividad-actividad, ¿no? Y entonces, para poder entender, digamos, un poco aquello, me gustaría saber si tiene que ver justamente con una suerte de, no sé si la palabra es aceptación, pero al menos asunción de una dimensión pasiva en la voluntad. ¿Sí? No pensar la voluntad como una voluntad soberana, simplemente, ¿no? Lo que de algún modo deconstruiría varias nociones, ¿no? La noción de decisión, de responsabilidad, etc. Eso, muchas gracias. Bueno, para responder a la profesora, muchas gracias también por estar aquí, profe. Bueno, traté de dejarlo como en evidencia, ¿no?, en mi ponencia. Esta libertad como que sí, ¿no? O como que a veces, pero depende de qué libertad estamos hablando. No, claramente la respuesta a su pregunta es que no ha habido un acontecimiento, por lo tanto es algo que podemos repensar y releer muchas veces a lo largo de la historia. Y han habido ciertos episodios, si lo viéramos como desde un libro, desde lo literario, hay episodios, pero no hay capítulos, o no hay un libro. Por eso
intenté en mi ponencia dejar eso en evidencia, que no es tan pertinente decir que la mujer era libre. Era una pseudo libertad porque es libre dentro de lo que se le permitía conocer, por ejemplo, a las monjas, eran ciertos textos, ciertas cosas. La mujer bruja, llamada por la iglesia así, también eran ciertas cosas porque era una mujer perseguida. Era una mujer constantemente perseguida por un otro. Y como lo dice también usted, o sea, la historia está contada. Y aquí uno tiene que pensar, ¿de parte de quién está contada? ¿Por quién está contada la historia? Y eso va a ser relevancia y va a poner como una acentuación en cómo ese quien, que es el que la cuenta, habla de la mujer, ¿no? Y podemos decirlo también con otras autoras, por ejemplo, cuando se habla, que aquí también espero que se haga referencia de la mujer y la ficción, la escritura, lo que la mujer quiere decir, escribe o crea, está contada desde un otro. Y normalmente la historia la cuenta un hombre, la cuenta un hombre masculino, una persona que tiene autoridad, ¿no? También podríamos pensarlo así como tomando en cuenta las demás ponencias. Esta autoridad siempre habla de la mujer, pero ¿hay autoridad de parte de la mujer? ¿La mujer tiene autoridad? Si es que no vamos a decir la mujer es madre, la mujer es aquí, es allá, cumple este rol o no lo cumple. ¿Hay autoridad? Podemos decir de que hay un acontecimiento en el que se diga aquí, en este periodo de la historia, por ejemplo, la autoridad la tuvo la mujer, ¿no? Y aquí se emancipó y aquí logró, no, o sea, creo que hasta hoy, en el presente, 2021, podemos decir que la mujer continúa subordinada, ¿no? Y podríamos pensarlo, ¿no? Hay un intento constante de decir, ahora sí, ¿no? Ahora sí, y lo podemos ver en una trayectoria, no como bien decía usted, profe, no en un acontecimiento así como acá, sino que en varios, ¿no? Y quizá eso vaya construyendo quizá un gran acontecimiento, esperemos que eso sea así, pero ha ido pasito a pasito. Eso, para dar pie al profe para que conteste. Gracias, Samantha. Profesora, la verdad es que hay un ruido acá cerca donde vivo yo y entendí más o menos que quería saber si hay una dimensión pasiva de la voluntad. ¿A eso se refería? Era como para poder entender un poco, ¿no? Porque me pareció muy interesante justamente lo que usted explicaba, ¿no? De que ya no hay una oposición, ¿no? Entre necesidad y libertad, sino que, digamos, de algún modo, digamos, ahí se piensa desde otro lugar, ¿no? Se desarma un poco esa oposición. Y para poder entender eso, yo le preguntaba justamente si eso tenía que ver, ¿no? Con que en el Schopenhauer hay una asunción de una cierta dimensión de pasividad, ¿no? Cuando piensa la libertad. ¿Mm? Ya. Yo creo que, bueno, partí diciendo en la presentación que era un tema muy peliagudo, ¿ya? Casi un dilema, entonces no creo que Schopenhauer lo resuelva y hasta ahora no estaba resuelto esto, pero yo considero a partir de la perspectiva de Schopenhauer sobre la voluntad, que él estima que efectivamente hay voluntades más pasivas, ¿no? Traducidas en individuos más pasivos. Por eso a la pasada también hablé ahí que de repente esto en algunos individuos se transforma esa voluntad de vivir en una voluntad de poder, que es lo que toma después Nietzsche, ¿ya? Y esa voluntad de poder sería la voluntad de ciertos individuos con ciertas características que quieren, digamos, imponer, no solo sobrepasa la voluntad de vivir, la simple voluntad de vivir y de permanecer, que es propio de cada, digamos, fenómeno vivo, sino que pasan digamos, no sé si decir suben un escalón, porque no necesariamente lo hacen, pero van más allá de la voluntad de vivir y van y desean imponer su voluntad respecto a los otros. Entonces, yo estaba pensando, profesor, lo que dijo en esto de la revuelta social. Entonces, de alguna manera u otra, se construye una sociedad, se establece una voluntad,
disfrazada muchas veces de autoridad formal, legal, etcétera, y de repente está como, digamos, como una olla a presión, esta voluntad que está sometida, por decirlo de alguna manera, que está sujeta a ciertas condiciones que han impuesto otros, y de repente explota, ¿ya? Entonces, sería como una explosión también de voluntades respecto de la voluntad de unos pocos, de la voluntad de unas comillas autoridades. Entonces, la voluntad no la veo como desde la perspectiva de Schopenhauer y lo que he estudiado yo como algo pasivo, ¿ya? Sino como algo siempre activo, nada más que va a ir dependiendo de los tipos de personalidad que tengamos nosotros, ¿cómo se llama? De las características distintivas que tengamos y de las situaciones que vamos viviendo también. Entonces, alguien que parece con una voluntad muy pasiva, muy sometida, por decirlo de alguna manera, en un momento dado puede manifestar todo lo contrario, ¿ya? Y tiene que ver justamente quizás con las circunstancias que está viviendo y cómo aflora eso que estaba ahí latente. Pero es complicado lo que pregunta y estoy tratando de armar una respuesta, pero aparte que yo me complico ahí en las presentaciones, prefiero, digamos, que escribir, ¿ah? Y yo creo que ahí yo por lo menos quedo quizás más claro, ¿ah? Pero más o menos eso, ¿ah? Bueno, entonces vamos a la última pregunta, que es la manito levantada de Camilo. Hola, buenos días. Primero agradecer la invitación de parte de los coordinadores y de las compañeras y compañeros todos. Más que una pregunta, es un comentario que me suscita por la respuesta y las preguntas que se han planteado en este rato, que son contundentes y tienen su peso según las temáticas tratadas en esta primera parte. Ahora, desde el punto historiográfico, donde puedo opinar, en el caso de la mujer y la represión, que la condición que permanentemente se ha vivido, sobre todo en el periodo del capitalismo, muy bien expuesto por Silvia Federici, hay un periodo re interesante que no se ha investigado mucho, que tiene que ver con la producción y esfuerzos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, mayormente por países occidentales como Estados Unidos e Inglaterra, y la represión inmediata que viene después de la posguerra, porque el esfuerzo de la mujer es fundamental para el triunfo bélico, más allá de las posiciones, y yo creo que el símbolo de eso, resumiéndolo, es lo que hicieron, porque en el caso de Marilyn Monroe, era una trabajadora en una fábrica, en esta fábrica de armamento, la transforman rápidamente en un objeto sexual. Porque las primeras fotos que ella hacen, las primeras imágenes que de ella se conocen, son como una trabajadora, incluso en su lugar de trabajo. Pero para bajar ese perfil, porque ya el dueño de casa, entre comillas, vuelve del campo de batalla con los traumas que se vuelve en esas circunstancias, por los cuales regresan, se produce una represión tal que no está muy identificada desde el ámbito de diferentes disciplinas, pero sí está reflejada y constatada en la generación siguiente, que son justamente los hippies y la generación de los 60. Pero sí, cuando está en conflicto el patriarcado por medio del capitalismo, es el momento en que aprovecha astutamente, ingeniosamente, lo que se le dice el segundo sexo. Ahora lo traigo al presente. La única consistencia de presupuesto ideológico seguro que hay en esta confusión, que en varias respuestas y preguntas se ha tratado de analizar o relacionar con lo que está pasando en Chile, lo único seguro es el presupuesto ideológico del feminismo. Es el único muro de contención que existe para la restauración conservadora que se está presentando sin tapujos, sin ética, incluso belicista. Entonces,
Bueno, más que eso, el comentario respecto a eso. Lo dejo ahí, gracias. Y interesante el desarrollo del coloquio. Muchas gracias. Para ir finalizando, quisiera saber si alguno de los expositores quisiera decir algunas palabras. Bueno, yo creo que agradecer las preguntas a los presentes, a mis profesores que expusieron conmigo, que de verdad, vuelvo a repetir, es una instancia que se agradece. Tener este espacio con ellos desde una mirada distinta, no solamente como la estudiante, sino que parte de ellos, así que se agradece. Y a la organización, a Elena, a Cata, por todo lo que se pudo hacer. Y la invitación para la tardecita. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Cata, te silenciaste. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algunas palabras? ¿No? Bueno, entonces para ir cerrando la jornada, agradecer a todos los participantes, también obviamente a los expositores y a las preguntas también. Y también recordar que la próxima jornada se realiza hoy a las 14 horas vía Meet. Muchas gracias a todos. Consulta en este mismo link. No, Ya, perfecto.